Hola, Buenas ¿cómo tardes, estás? perdón. Karen, ¿cómo estás? Andrés Felipe Barajas. Presente, profe. ¿Ahí me veo? No, Andrés, listo, ya, te estás... listo. María Fernanda Bermúdez. Aquí estoy, María profe. Fernanda. Hola, María Fernanda. Hola, profe. Aridayana Bueno. Presente, profe. A ver, Ari, ¿cómo estás? Juliana Cárdenas. Presente, profe, buenas tardes. Mariana Cediel. María Fernanda Cuevas. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, María Fernanda. Juliana Gaona. Presente, profe. Hola, Juliana. Mariana García. Presente, profe. Mariana, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Joan Sebastián Giraldo. Samuel Esteban González. Presente, profe. Profe, Hola, Samuel. presente, ¿Sí? ¿me puedo activar el Listo, Juan micrófono Joan y Sebastián, la cámara? mucho gusto. Samuel Esteban González. Juan José Guzmán. Presente, profe. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, muchas gracias. David Alejandro Jiménez. Hola, profe. ¿Sí me ve? Sí, ya, David. ¿Cómo Está, estás? Diego Andrés Layton. Presente, profe. ¿Ya me ve? Aún no, pero esperemos que ya la hayas encendido. Está encendido. David Felipe Mancera. Presente, profe, buenas tardes. Hola, David Felipe. Buenas Hola, tardes. profe. A ti, buenas tardes. A ti. Natalia Mejía. Presente, profe. Aldo Bernardo Monroy. Aquí, profe. Hola, Aldo. Maritza Monroy. Buenas tardes, profe. Maritza, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. Becky, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo te ha Buenas ido? tardes. Bien, gracias. Juan Pablo, ya nos vimos. Ana Sofía Reales. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Ana Sofía. César. Presente, profe. Y se quedó cargando la cámara. Esperemos que nos cargue. Laura Esperanza. Riaño. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Laura Esperanza. Hola, César. Ya los vi. Franklin Rodríguez. Hola, Franklin. Hola, profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Manuel Felipe Rojas. Buenas tardes, profe, presente. Luz Daniela Salamanca. Presente, profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Juan Pablo, ya voy contigo. Luz Daniela, ¿dónde quedamos la vez anterior? ¿O hasta Profe, dónde qué llegamos? pena, usted no me llamó. ¿Cómo es tu nombre? Benavides. Benavides. Ah, sí, es que yo lo tenía borrado allá el Nicolás. Bueno, a ver, Nicolás, ¿dónde quedamos la vez pasada?
Nicolás, Claro que sí, profe, ya le digo un momento. y la cámara. Estamos viendo lo del flujo de producción y estamos profundizando en eso, sí. César Rey que dice, creo que fuimos más adelante, Daniel, Nicolás. Señor, ¿Hasta estamos dónde llegamos? viendo... Espere, prendo la cámara, que siempre se demora un poco. Estamos viendo qué hace rico un país. Eso, estábamos explicando lo que Smith señaló, cómo se genera Sí, la sí. riqueza de un país. La manufactura. Bueno, es decir, que era el producto, era la consecuencia, es un flujo de producción que depende del trabajo. A ver, Juan Diego. Ya sea César. Profe, qué pena, no me llamó. A mí Tampoco te llamé, si hasta ahora caigo en cuenta que no te llamé, Juan Diego. Sí, profe. Sí. Bueno. Perdón, es que tengo dos hojas. Juan Diego Sanabria, Luisa Fernanda Sierra, Luisa Fernanda y Ángela Marcela Silva. Sí, profe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Entonces habíamos dicho que ese producto depende de dos cosas. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Y empezamos con una. Una era la productividad del trabajo, ¿sí? Sí, señor profe. Y la otra era, dijimos que era ¿cuál? la proporción de trabajadores que tienen un trabajo útil. Útil y productivo. Sí, señor. ¿Sí? Y señalamos para Smith que era un trabajo útil y productivo. No, profe, hasta ahí quedamos. El profe nos dictó las dos y dijo que hasta ahí quedábamos. Sí, pero explicamos que la productividad del trabajo depende de la división. Sí, señor. Y de la especialización, que esto a su vez depende del tamaño del mercado y que para poder atender eso se necesitaba algo que les mencioné, que es la primera teoría de crecimiento de una economía, que se llama la inversión, y que la inversión no puede hacerse mientras no haya ahorro en la economía, que se llamaría acumulación de capital. Dijimos que el límite para la producción es la acumulación de capital. Más o menos dijimos eso, María Fernanda. Sí, profe, eso sí, sí, señor. Bueno, entonces les dije, ahora vamos a ver qué es el trabajo, qué es el trabajo improductivo según Smith. Ay, no, marica. ¿Algo nos ibas a decir, Aldo Bernardo? Bueno. No, no, señor, qué pena, qué pena, qué pena. Perdón, ¿era trabajo qué? Es que no alcancé a escuchar. El trabajo, entonces dijimos que dependía de la proporción de trabajo, de trabajadores que desarrollaban un trabajo útil y productivo. Fue lo que como lo señalamos, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos una parte. ¿Qué era y en general para todos los economistas clásicos? ¿Qué es trabajo productivo y qué es trabajo improductivo? Para Smith, el trabajo empleado o utilizado en la producción de bienes vendibles es trabajo productivo. Es decir, lo que
digamos, lo que hoy llamaríamos tangibles. Eso es trabajo productivo. Todo lo que puede venderse como tangible. Porque él consideraba los intangibles, lo que llamamos hoy como servicios, como trabajo improductivo. Es decir, el trabajo o el tiempo de trabajo invertido en la prestación de servicios para él es improductivo. Lo que quería decir que para él, que la actividad de los capitalistas que aumentan la producción de bienes reales, los tangibles, son beneficiosos porque permiten el crecimiento y el desarrollo económico. Mientras que lo que se gasta en servicios, bien lo señala así en La riqueza de las naciones, lo que los terratenientes gastan en sirvientes y bienes intangibles, él lo consideró despilfarro. Claro, hoy se nos hace una aberración esa afirmación, pero en su momento fue como él lo planteó. Y por allá en alguna parte de La riqueza de las naciones, que espero que ustedes ya la hayan bajado y hayan comenzado la encuentran en PDF, en internet, en alguna parte de La riqueza de las naciones, él dice, el hombre se hace rico contratando una multitud de trabajadores y se hace pobre manteniendo una multitud de sirvientes. Y señala y termina con esta otra perla. Los capitales aumentan con la frugalidad y disminuyen con el despilfarro y la mala conducta. Ahí ya tenemos un sesgo contra los terratenientes. Es decir, por eso para todos los economistas clásicos, el capitalista es muy importante, es lo que dinamiza la economía o las sociedades, dado que bajo el supuesto de ellos, Juan Pablo, ahorita vamos para lo tuyo, bajo la perspectiva de ellos, los capitalistas son ahorradores, es decir, su consumo es frugal. ¿Saben? Con eso ya que es frugal. ¿Sí? Porque, es decir, no es que sean avaros, sino que les gusta acumular, o eso es avaricia. Es decir, ¿qué es lo que él dice? Ellos consumen poco y el resto lo ahorran. Mientras que los otros, según él, se lo gastaban todo. En cosas, para él, los servicios eran inútiles. Hoy sabemos que eso no es así, pero en su momento eso fue como él lo planteó. Esta misma consideración de gasto productivo e improductivo, o de trabajo productivo e improductivo, lo pensó respecto del Estado. Él consideraba que mucha parte del gasto público era gasto improductivo. Y también por allá en una parte, voy a leer algo que él escribió. Dice, el soberano, con todos sus cargos, tanto judiciales como militares, con todos aquellos que le sirven, el ejército y la marina, son trabajadores improductivos. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con otra cosa que es, digamos, el calco de la fisiocracia. Él dice que se lograrán altas tasas de crecimiento si se distribuyen rentas altas entre los capitalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan muchos beneficios. Que esas rentas altas ellos las ahorran y al hacer el ahorro hacen la inversión. Y que de alguna manera buscar rentas bajas
entre los terratenientes que todos se lo gastan en sirvientes. Entonces, según él, como el gasto público en su gran mayoría es improductivo, esto impide el crecimiento económico. Quiere decir esto, que es mejor para él que el Estado sea pequeño, que los impuestos que paguen los capitalistas sean bajos, para que puedan invertir y así que crecer la economía. Ese es el concepto. Entonces ahí tenemos el calco del laissez-fairismo, Estado pequeño. Según él, era gasto improductivo. Yo simplemente, ahorita cuando yo dije, uno dirá, ¿para qué quiere un ejército tan grande? ¿Sí? Es muy posible que no sé. Entonces, si quieren, hablemos un poquito de las marchas de esta semana y de lo que don Juan Pablo nos retó. Y me gustaría que Franklin también nos ayudara con eso. Entonces, porque él, al fin y al cabo, Franklin desempeña una función pública que es política. ¿Sí o no, Franklin Roberto? Entonces, a ver, ¿qué digo yo, Juan Pablo, respecto de... Listo, vamos a marchar por la reforma tributaria, que es terrible, que es mal hecha, que es mal concebida, que es inoportuna, pero que un día la tenemos que hacer. Yo hablaba la semana pasada con unos compañeros de ustedes y el gasto militar, sí, listo, quítenlo. Listo, ¿y qué hacen? Listo, quiten el gasto militar, licencien a todos los soldados, licencien que pues no estamos en guerra porque se supone que no estamos en guerra. Esa gente, ¿qué la ponemos a hacer? Es un ejército de desempleados. Porque, digámoslo, gústenos o no, el ejército, las guerrillas, los paramilitares, visto desde otra perspectiva, son empleadores de fuerza de trabajo. Suena feo. En estos días yo discutía con alguien. Todos esos alazados en armas de derecha o de izquierda o de centro, aupados por el Estado o por otro Estado, no importa lo que sea, lo que llamamos guerrillas o paramilitares o grupos de narcotraficantes, pues de los carteles mexicanos, entre otras cosas dinamizan la economía. ¿Por qué dinamizan la economía? Porque emplean, así sean cosas ilícitas. Eso lo verán ustedes en macroeconomía, eso de alguna manera se mide. Emplean mano de obra, consumen insumos y a su alrededor crecen unas industrias, por ejemplo la industria de la seguridad, por ejemplo la industria del blindaje. Si aquí no hubiera pillos, pues la gente no manda a blindar su carro. Si aquí no hubiera pillos, la gente no contrataría escoltas. Si aquí no hubiera pillos, a los políticos no los tendríamos que proteger con 5, 7, 8, 10, 25 escoltas o 300 escoltas y no sé cuántas escoltas y carros que tienen los grandes. Entonces, eso es dinamismo de la economía. Pero ya ese es un poco mamando gallo, pero si uno lo mira desde la perspectiva económica, es... Ahora, vamos a la reforma tributaria, que fue, voy a utilizar el término y por favor, es muy duro, aunque no debiera utilizarlo, mejor voy a utilizar una palabra más castiza, la otra lo es, pero suena feo. Hágale, profe, tranquilo. Es malparida esa reforma tributaria. ¿Por qué? Porque es inoportuna. ¿Por qué? Básicamente porque es inoportuna. ¿Y por qué es inoportuna? Es inoportuna porque no es el momento. Llevamos un año de pandemia en el cual las empresas se han quebrado. Si las empresas se quiebran, si las empresas estuvieran funcionando, el desempleo no hubiera aumentado.
Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es inoportuna? Porque es el peor momento para hacer una reforma tributaria que va a afectar cosas y aquí chocamos con posiciones ideológicas. Entonces, la reforma, y Franklin, que es concejal, sabe que el Consejo, el Congreso y las asambleas son el mejor escenario para acoger a la administración de un poquito más abajo de las amígdalas. Franklin y ustedes saben a qué me refiero. ¿Cuándo se negocia? Entonces, los políticos de todos los pelambres, de todos los colores, lo único que normalmente buscan pescar en río revuelto. Y una cosa es, digo cuando estoy en la oposición, y otra cosa es lo que tengo que hacer cuando estoy montado en el potro de hacer las cosas. A ver, el dinero o lo que nos gastamos no surge por generación espontánea. En economía, el gasto tiene que hacerse con ingresos. Lo único que crece por ósmosis. ¿Qué es lo único que crece por ósmosis? Bueno, entonces, ese gasto que ha hecho el Estado no lo tenía presupuestado y se ha endeudado. Y la deuda hay que pagarla. Nosotros llevamos desde hace bastante tiempo arrastrando un déficit fiscal. Ese déficit fiscal afecta muchas cosas, mucho gasto del Estado. Entonces, la reforma tributaria, mala presentación, afectó una cosa que se llama la canasta familiar. La canasta familiar es una bandera, un caballito de batalla que todo el mundo coge. Es el trapo con el que todo el mundo quiere limpiarse. Pero algún día, dentro de unos años, ustedes estudiarán Hacienda Pública. Y lo primero que van a aprender, igual que ocurre con su bolsillo, Juan Pablo, que ocurre con el de Becky, con el de Ana Sofía, con el de César, es que todo lo que yo me gasto hoy, tengo que tener el ingreso para eso. Así es el Estado, es como lo que me pasa en mi bolsillo. Yo no me puedo gastar más de lo que tengo entre el bolsillo. Y lo que yo tengo en el bolsillo, lo obtengo de lo que yo produzco. Que lo que tengo en el bolsillo me lo gasto mal, y usted me puede decir si se lo gastan en excesiva publicidad, se lo chuleo, vale. Se lo gastan en burocracia excesiva, se lo chuleo. Se lo gastan en gasto militar innecesario, se lo chuleo. Todo eso es cierto. Pero es lo mismo que le ocurre a ustedes cuando usted va pasando por un lado y ve un helado o se toma una cerveza. Usted sabe que ese gasto en la cerveza le va a hacer falta para otra cosa, pero sin embargo lo hace. Entonces, el caballito de batalla. El único país del mundo, les voy a decir, donde existe ese embeleco de la canasta familiar, se llama Colombia. No existe en ningún país del mundo. La tributación en todos los países del mundo, de alguna manera, es, digamos, plana. Y en todos los países del mundo hay impuestos, aquí lo llamamos IVA, antes lo llamábamos al consumo. Hasta 1986, con la reforma de Belisario Betancourt, el impuesto era un impuesto al consumo. Es decir, al final de la cadena se recaudaba donde a uno le hacían la venta final. Como todos somos tramposos, los latinos no creo que por los genes, no estoy diciendo que el género humano no sea tramposo, todos, pero los latinos somos más proclives a hacer trampa que los nórdicos. El IVA, que se llama impuesto al valor agregado, lo que busca es gravar en todo el proceso de producción, mientras que el otro es al final. Y se lo roban.
Y entonces el mecanismo es que en los cruces de información, durante todo el proceso de información, teóricamente la posibilidad que se lo roben disminuye, no es que desaparezca. Entonces, en algún momento aquí, ya ni me acuerdo, si quieren busquen en San Google, ustedes que les encanta cuando contestan quizzes, pegarse, meterle ahí cuándo empezó el IVA en Colombia o cuándo empezó la canasta familiar en Colombia, y si tiene 50 años no tiene más, y creo que tiene hasta menos. Digamos, es un embeleco. En todas las economías hay productos, no se llama canasta familiar, hay un tipo de consumo que está grabado. En los estados, en las naciones donde son estados federados, los diferentes estados tienen diferentes tipos impositivos. Y el único recaudo nacional es el impuesto que se llama a las rentas, es decir, a los ingresos. El resto son impuestos locales. Aquí no, aquí en 1986 lo cambió el presidente Belisario y señalaron un poco que es un poco el impuesto al consumo. Entonces, ¿qué pasó? La presentaron mal, la vendieron mal, la hicieron inoportuna. Independientemente de que afecte o no afecte, hay mecanismos a través de los cuales eso se puede devolver, que son las transferencias, gracias César, implementado en 1966 como nosotros. Estamos hablando es del IVA, no, yo me refiero es la canasta familiar, César. Gracias. Bueno, entonces, de pronto hay que ajustarlo, pero aparentemente va a afectar unos sectores. Hay otra cosa que es cierta y no es invención de nadie, ni es invención de este gobierno ni del anterior gobierno. Les juro, yo soy todo menos gobiernista. Pero lo único que sí tengo claro, y siempre lo he tenido claro, es que sin impuestos, sin altos recaudos, no hay alto gasto. Ese es uno de los principios que verán ustedes de la tributación. Es una cosa que se llama eficiencia en el recaudo y eficiencia en el gasto. Que el gasto se focalice. Que se focalice es decir, que vaya a los sectores donde debe estar, donde más se necesita. Entonces, Iva, ¿por qué la reforma es mala? Aquí vamos a chocar con algo, y es lo siguiente. Uno dice, y ese es caballo de batalla de la izquierda, es que a las empresas las deben gravar más. No. A las empresas no se les debe gravar más. Ahí va parte del principio clásico. Póngale bajos impuestos a las empresas. ¿A qué se le debe gravar? A los dueños de las empresas, que es diferente. Es diferente. Y ese gravamen a las empresas más bajo se compensa con mayores gravámenes a los dividendos y a las rentas de capital. A los dividendos y a las rentas de capital. Juan Pablo, el día que usted vaya a trabajar, si todavía no lo hace, va a tener un impuesto que además lo van a subir. Ese es uno que van a subir, que dice que se afecta a la clase media. A partir de ciertos rangos existe la obligación de declarar, y a partir de ciertos rangos, el hecho de que usted declare renta no quiere decir que va a pagar impuestos. Es absurdo que pongan a la gente a declarar desde 2,5 millones de pesos, como era el proyecto. ¿Sí? Porque
es decir, de alguna manera casi que eso se vuelve inmanejable porque hay mucha gente que tiene que declarar. 1953, gracias César. Ahí César nos está poniendo una información que sacó del DANE. Bien, entonces, sus ingresos tienen una tarifa impositiva en la cual se aplica un principio que se llama progresividad. Es decir, entre más va pagando. No es proporcional, sino progresividad, que es diferencia proporcionalidad. Es decir, usted salta de un rango a otro y el aumento de su ingreso es inferior al aumento del rango del impuesto. Ese es un principio que se llama de progresividad y busca hay unas rentas o ese de ingresos que tienen muy poquito gravamen y que digamos que es injusto frente a otros que no tienen sino un ingreso, que es el trabajo. Es decir, las rentas de trabajo, hay unas tarifas y se pagan. Es decir, los trabajadores son los que menos pueden evadir impuestos. Hay unos tipos de rentas que pagan el 10%. Y ese tipo de rentas que pagan el 10% son las rentas de capital, los dividendos que reciben los accionistas de las empresas. Pues yo no estoy muy seguro porque las empresas cuando son filiales se pasan de un lado para otro y ahí evitan pagar. Entonces, aquí se habla de que hay doble tributación, porque es que yo pago por la empresa y a mí me cobran también por este lado, ¿no? Bájele a la empresa y cóbrele como renta personal, no como renta de las empresas, y eso eleva sustancialmente el recaudo. Obviamente ese no lo piensan tocar. Y si lo tocan, lo subirán al 15%, si no estoy mal, que esa era la propuesta. ¿Qué otra cosa recuerdo que, entonces, grave por ahí, pero es que hay un problema y volvemos al proceso de aprobación de los impuestos. Y es un proceso político y de discusión política que se da en los organismos legislativos. Y a esos organismos legislativos van personas que tienen poder de convencimiento. Entonces, todo el mundo. Aquí hemos hecho, esto está sobre diagnosticado. Este gobierno llamó a unos expertos extranjeros y les pagó una comisión que se llamó Comisión de Gasto Público Tributaria. Nadie que tuviera que ver con Colombia, es decir, para evitar las presiones de los gremios y no sé qué. Y él simplemente miró la estructura colombiana y les dijo, mire, aquí hay unas recomendaciones. Bájale a las empresas, súbale a esto otro, quite unas exenciones, quite unas deducciones. Supongo que ustedes saben qué es la diferencia, no lo saben, qué es una exención y qué es una deducción. Quite eso, compense por otro lado y el recaudo le va a aumentar. Eso implica que hay que ponerse de acuerdo con todo el país, ahí sí como dicen, todas las fuerzas vivas de la nación, y ponerse de acuerdo con los cacaos, es decir, con los, llámenlo ustedes capitalistas, con los empresarios, con todos los gremios, los de la ANDI, los de FENALCO, los de la agricultura, los de los transportadores, con todos esos gremios. Y hay que ponerse de acuerdo con todos. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Entonces, en este momento nosotros vamos a ir, pero no conocemos qué es lo que hay, qué es lo malo de la reforma. Simplemente nos dijeron, es mala. Y como es mala, pues nos vamos a marchar, pero no sabemos por qué.
No sabemos de la importancia que tiene el Estado de tener recursos. Claro, está equivocado, seguramente muchos, y seguramente ellos piensan que no y que así pueden obtener los recursos. Entonces, pues, lo único que todo el mundo sabe es que se necesitan más recursos y que los recursos no resultan de debajo de la piedra. Yo levanto una piedra y ahí encuentro el sapo, no. Los recursos, puede que encuentre el sapo o el alacrán levantando una piedra o una culebra, pero los recursos no salen levantando una piedra. Los recursos se logran generando más sistema clásico. Genere más. Sí, ya, Frank, ya voy con semana pasada teníamos como una discusión con otros amigos acerca de este tema, y es que la discusión cierta no es si el país necesita o no dinero. Eso es lógico que el país para el tema de funcionamiento e infraestructura necesita dinero, pero el punto es las malas administraciones, porque, por ejemplo, son 163 artículos y tienen, en algunos, por ejemplo, uno de ellos dice que quieren habilitar a las ciudades para que ellas puedan tener peajes urbanos. Entonces, una ciudad con un peaje urbano, pues va a ser un tema de que va a recaudar mucho dinero, pero volvemos al mismo tema, el dinero va a estar y la administración, ¿cómo hace para evitar que no se derroche o no se pierda el dinero? Porque ese es el inconformismo. Yo sé que la reforma es dura, pero va a afectar básicamente a estratos medios y altos. Pero ¿cómo hacemos para que el país no caiga de nuevo en la misma cosa de que se pierda el dinero y de que se lo roben y se lo roben y se lo roben? Porque ese es el punto. ¿Qué va a pasar con el dinero que se recoja? Más de 25 billones de pesos. ¿Dónde va a estar? Muy bien, Franklin. Usted tocó una cosa muy buena. Y yo voy a utilizar un término, no es personal. Voy a decir algo y no es personal. Yo le tengo aversión a los políticos. Y reconozco una cosa, si no fuera por la clase política, es decir, yo así vote en blanco, siempre voy a votar por el Congreso, para los cuerpos colegiados. Asamblea, yo no voto asamblea, voto consejo, y voto senado, y voto cámara. Siempre he votado, porque creo en esta democracia, pero tristemente está hecha con políticos que usted ve todos los días, lo vemos. Uno abre el periódico y no encuentra sino escándalos de los políticos. Por eso le digo, no es personal, Franklin. Yo le tengo aversión a los políticos. Entonces usted da un punto. Entonces, ¿cómo? Ya voy, Juan Pablo. ¿Qué pasa con esa cosa que ustedes verán que se llama eficiencia en el gasto? Eficiencia en el recaudo y eficiencia en el gasto. Ya voy, Juan Pablo. Entonces, yo digo, yo robo porque otro roba. Perdón, no. Yo no pago impuestos porque es que lo que yo pago se lo roban. No, es que una cosa es el recaudo y otra cosa es la otra parte. Entonces, aquí hay un organismo, dos organismos. Hay uno que se llama DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hay un organismo que se llama Contraloría. Hay un organismo que se llama Procuraduría. Y desde siempre, el problema es que, no sé, en alguna parte, seguramente cuando yo era católico, leía la Biblia, en alguna parte decía que si la sal se corrompe, y la sal se corrompió en este país y en todos los países del mundo desde siempre. Desde siempre. Desde la democracia más antigua, la griega, los puestos se compraban. Y se nombraba a los amigos para que me haga pasito. Entonces, es un tema de nunca acabar. Entonces, si yo meto a todos los políticos en el mismo costal, sé que estoy generalizando y me equivoco y de antemano le presento disculpas. Pero
Cuando eligieron al Contralor en Colombia, o cuando eligen en el Consejo elegimos al personero, elegimos al Contralor, no porque eso viene por otro lado. ¿Qué cargos de IAS se eligen en el Consejo, Franklin? Bueno, aquí a nivel municipal, aquí nosotros solo elegimos personeros, secretarios, y no, los secretarios, a ver, ¿se ratifican los que nombre el alcalde? No, me refiero a secretarios dentro de la planta del consejo. No, yo me refiero de secretarios a quienes ejercen control político, es decir, el Sí, personero. esos son del alcalde, son cotas de... No, los secretarios del alcalde los nombra él y ustedes le hacen control político, pero el consejo como tal, como órgano legislativo del municipio, nombra el organismo de control que es el personero. Sí, señor, acá se nombra personero. Listo, ok. Eso no es una rebatiña, no se ha dado una rebatiña para eso. Y el que tiene la mayoría lo mete y el personero hace la vista gorda y le clava la mano al que no, o al partido o al grupo que no votó por él. Así es a nivel nacional. Entonces usted me dice, claro, va a ingresar tanto, 25.000 millones, que es el desfase que tiene la nación. ¿Quién lo debiera controlar? Sí. Entonces nosotros tenemos cálculos así a ojo de buen cubero que hizo un señor que se llama Santiago Pardo, que supuestamente es el gurú de las finanzas públicas, uno de los tantos. Ayer hacía un análisis que el gobierno, que la DIAN podría recoger entre 15 y 20.000 billones de pesos, evitando el contrabando y cerrando la evasión de muchos independientes, de muchos que están aparentemente en la informalidad. Y él decía, es que aquí siempre han pagado los mismos. ¿Quiénes son los mismos? Los empleados, que los reportan las empresas para poder que les reconozcan esos gastos como costos para efectos de su declaración de impuestos. Algunas empresas, pero no hay forma de que muchos que pueden pagar lo hagan. Entonces, usted tiene razón. Si nosotros, si el desgreño administrativo o si la plata se dejaran de robar siquiera un 20% de lo que se roban en todas las administraciones de todos los colores, de todos los partidos políticos. Miren, yo no sé si yo les dije, sí, creo que ustedes saben, y Franklin, voy nuevamente a esto. Yo trabajo con una empresa que distribuye medicamentos, distribuye dispositivos médicos y distribuye nutrición. Nuestros clientes son en Bogotá, son IPS, son EPS, son las subredes. Antes eran los hospitales, antes de que lo de las subredes lo cogió, lo organizó de esa manera Enrique Peñalosa para efectos de optimizar el gasto. Anteriormente estaban todos, antes de Peñalosa había otra cosa. Entonces, mire, es lo que ocurre con la contratación. En Colombia hay un político que en Antioquia le dicen Luis XV. Y ustedes ya se imaginan por qué. Se llama Luis Pérez Gutiérrez. Ha sido 3 o 4 veces entre gobernador y alcalde, entre gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Le dicen Luis XV. Con eso les digo solo. Entonces, ustedes no conocen esto. Es que roba tanto es tan corrupto el empleado público que me acepta un almuerzo o que me acepta
o la señora que me acepta unas flores o que me acepta una chocolatina, al que yo le doy 50 millones de pesos para ingresar como vendedor, teóricamente aparece una licitación que siempre está hecha a la medida del que quieren que gane. Ahí comienza la corrupción. Quisiera que me pudiera desmentir, Franklin. Cuando yo llego y entrego, le tengo que ayudar a... Discúlpenme un momento. Lilian, qué pena, estoy en clase, le devuelvo la llamada a las 4. Gracias. Cuando yo entrego para que me reciban, tengo que... alguito para que me reciban, para que me pasen la factura, después para que me vayan y que esté bien, después para que vaya a contabilidad y comienza el bicicleteo, el ferrocarrileo y a toda hora me vacunan. Lo tengo que aceptar. Y quiero que alguien me diga, usted es un embustero, Hernando Sepúlveda, porque eso no ocurre en las administraciones, en todas. Mire, hermano, ayúdele con algo al de la bodega para que le reciba bien y le reciba rápido. Eso se llama. Si no lo hago, no le puede vender. Es que el nivel de corrupción que hay en el país es de tal magnitud que esto nunca desaparecerá. Aquí hay que hacer que se queme todo esto y sobre sus cenizas construir una cosa nueva. Y todo el que va llegando se va permeando, se va permeando, se va permeando. Y no es del partido que está gobernando hoy, ni del de ayer, ni del de anteayer, ni de lo mismo. Todos. Todos. Y se rasgan las vestiduras, es que yo soy honesto, yo soy... Y todo ese que habla de que yo... El que más habla de que es honesto, es como el cuento de la carreta. Mientras más ruido hace la carreta, menos cosas lleva por dentro. Entonces, los organismos de control, todos son sesgados. Infortunadamente en este más. Y a veces uno se levanta con tanta desazón que dice, puta, hay que seguir. Entonces, el control, los organismos no hacen. Por conveniencia política, por conveniencia ideológica, por conveniencia económica, por conveniencia en su trabajo. El jefe le dice, hágase el pendejo y le toca hacerse el pendejo. No sé si algunos de ustedes, creo que ninguno hasta este momento, está contaminado. Y ninguno ha trabajado con el Estado. Esa es la experiencia que yo tengo, Franklin. Y lo único que aprendí hace mucho tiempo es que unos son los que recaudan y otros son los que se lo roban. Y en todo robo en este país, de la cosa pública, están los políticos. Juan Pablo, siga. Franklin, sigo con usted en 2 minutos y por favor no se lo tome personal. Es lo que yo pienso. Tranquilo. Por estas canas que yo tengo no son pintadas. Y he visto pasar muchos gobiernos y he visto pasar muchos políticos que ofrecen el oro y el moro y ofrecen que yo voy a hacer y terminan todos contaminados. Mire, yo quisiera estar equivocado y quisiera decir, mire, estos 5 dedos, quisiera que hubiera solo 5 de esos que están en el Congreso, hablando de tantas cosas, que fueran así. No lo hay. Ninguno. Que ahí sí, como dice el cuento, que Dios me parta la lengua, que me parta un trago o que me trague la lengua. Pero primero, Juan Pablo. Que si los son corruptos es por el mismo permiso de la gente, hay que ser sinceros, porque en campaña a la gente le gusta que le den cosas. Por ejemplo,
y a la gente, si uno no le da algo, la gente no vota. Y después los colombianos tienen buena memoria para olvidar, entonces ellos se les olvida y vuelve y pasa y pasa y pasa lo mismo, y creo que es por eso que algunas maquinarias políticas han logrado sobrevivir, porque las personas olvidan todo, pero siempre quieren algo a cambio. Y pues un político no es costoso darle un bulto de cemento, no es costoso darle una camiseta, pues eso es real. Y segundo, las maquinarias para poder crecer, desde la época de los 40, 50, ellos se han visto inmersos en un tema de entregar algo, de darle algo a la gente. Y antes eran ideas, ahora son cosas. Y esas cosas cuestan. Y es ahí donde aparece esa corrupción de que si usted quiere ser alcalde necesita 500 millones de pesos. ¿De dónde lo saca? Paréntesis chiquitico, Franklin. ¿Cuánto le costó a usted ser concejal de, si no lo puede decir, de Sopó? ¿De Sopó no? ¿Es de Sopó o de Cota? De Sopó. Cota debe ser más costoso. No, pues ser alcalde acá, es que la plata no la puede uno medir en físico, pero es el tiempo y lo que uno invierte en cosas. Pero yo calcularía que como unos 30 millones de pesos. En cosas. ¿Cuánto? Como 30 millones de pesos. Pues muy poquito. Aquí en Bogotá ser concejal perfectamente puede costar entre 3 y 5 mil millones de pesos. No, claro, es que la diferencia es total. Un alcalde acá, una campaña en la alcaldía acá cuesta 600 millones de pesos. Pero aquí al lado de mi municipio, en Tocancipá, bueno, Sopó maneja 40.000 millones de presupuestos, Tocancipá maneja 220.000. Una campaña en Tocancipá sí vale 4.000, 5.000 millones de pesos a una alcaldía. Y un consejo vale 200 millones. ¿De Tocancipá vale cuánto? El presupuesto de Tocancipá es de 220.000 millones de pesos al año. Ajá. Y una campaña, una alcaldía ya vale perfectamente 4.000, 5.000 millones. Y un consejo allá vale, un amigo se gastó como 100 algo de millones. Es costoso. Lo que pasa es que uno dice 20 millones y tal vez no es mucho, pero si cuando uno no los tiene, eso cuesta. Por eso, y cuando uno no los tiene, le toca salir a buscar los apoyos, y esos apoyos después le pasan a uno la cuenta de cobro. Y es donde aparecen la presión para que acuerdos que me favorezcan, bloqueen los acuerdos que me perjudican, todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Juan Pablo se fue? No, profe, presente. A ver, sí, a ver. No, voy a aportar y de pronto a rebatir un poquito rápidamente. El profe nombró lo de los escoltas y los malhechores. Yo creo que no necesitaríamos escoltas si no hubiesen malhechores, y yo creo que si se han formado grupos subversivos y cosas de estas, ha sido también pues por el mal uso de tierras, el robo de tierras y lo que pasó, ahí tenemos lo que pasó en Marquetalia, ¿no? O sea, acabaron con una familia, le quitaron las tierras y eso nos produjo a tiro fijo. Sí, y esto sigue siendo una constante. Bueno, lo de la trampa que el profesor decía que era diferente a lo de los nórdicos. Claro, pues lo que pasa es que a los que colonizaron el mundo del corazón de Europa y de Inglaterra, colonizaron en medio de la reforma donde habían otros principios, y a nosotros acá nos llegó la Inquisición, la Santa Inquisición, con prisioneros del norte de África y todo eso. Entonces a Latinoamérica fue lo peor de Europa, que era España, que eran solo bélicos, solo tenían un poder bélico, pero no había pues un poder, no había un avance intelectual ni de principios prácticamente. Y bueno, esa es la diferencia, ¿no? A Estados Unidos llegan los... No, yo no me refiero solo a Sudamérica, yo me refiero a los hispanos. Es decir, los que tenemos, perdón, los hispanos no, los que tenemos raíz latina. ¿Quiénes tenemos raíz latina? Los italianos. Sí. Y de ahí para acá. Los latinoeuropeos y los latinoamericanos. Si algún día usted tiene la oportunidad de ver esa diferencia, se da en los comportamientos, y esos comportamientos se refleja en los mismos países. Entonces yo no sé si sea bueno o sea malo, si sea diferente,
si yo tengo aquí un sesgo y es muy posible que sí. Usted mira los países nórdicos y son ordenados. No digo que no haya basura, pero está en su sitio. Nosotros los latinos creemos que ser pobres es ser sucios. Entonces usted visita las ciudades italianas y ve el desorden más impresionante latino. Va a España y ve el desorden. Va a Portugal y ve el desorden. Va a Brasil y ve el desorden. Va a Ecuador y ve el desorden. Va a Venezuela, lo ve en Colombia. Usted va a Inglaterra, va a Dinamarca, va a Alemania y hay orden. Es diferente. Cuando yo me refiero a eso, es que los latinos somos más proclives a hacer trampa. Usted se le cae una moneda de 1.000 pesos en Transmilenio y aparece el desgraciado que le pone el pie encima de la moneda. De pronto habrá una excepción, porque aquí aprendimos, los latinos aprendimos que lo que yo me encuentro es mío. Nunca nos enseñaron que lo que yo me encuentro es de aquella persona a quien se le perdió. Y usted verá en todos esos países que hay un sitio donde lo que usted se encuentra, va y lo dejan. No me importa qué tenga. Nosotros vemos, ay, es una billetera, ¿qué plata tiene? Y van y botan las cosas. Eso es un problema cultural. Y aquí, ojalá usted vaya algún día al campus de la ESAP. Usted deja un paraguas sobre su mesa de trabajo y a los 5 minutos desapareció. Porque en la escuela, creo que alguna vez había, en Bienestar Universitario, había un sitio donde se dejaban supuestamente las cosas que se encontraban. Simplemente esas son ese tipo de cosas. Somos los latinos. Entonces, pero nos salimos del cuento, esos son temas sociológicos que va por otro lado y que podemos o no estar de acuerdo. Lo único cierto es que, perfecto, hay que ir, los que quieran ir, pero hay que saber a qué vamos. Sí, listo. Ay, quítenla, retírenla. Listo, la embarraron. Hay que hacerla. Y el problema es que el afinar, como dice Franklin, los mecanismos de control es una función social. Y la función social es que en algún momento, yo no sé si ustedes lo alcancen a ejercer, tenemos que, esos quienes votamos, saber por quién votamos. Y que no se vendan o que no hagan cambalaches eligiendo procuradores que después los van a sancionar, que son los primeros en aupar ese nombramiento para que después lo sancionara por 15 años, que afortunadamente se la quitaron por un tribunal internacional. Entonces, ahí es a donde yo digo que todos los políticos, Franklin, perdón, son incoherentes. Los políticos son cortoplacistas. Lo que quiero ya para esta elección y me olvido de lo que digo mañana. Me olvido mañana de lo que digo hoy. Porque, Franklin, perdón, el político es el mayor oportunista que puede existir. Profe, disculpe. Es que me falta una parte. El profe también habló de las empresas, o sea, que no se grave a las empresas sino al dueño de la empresa, pero es que hay un asunto, el dueño de la empresa, si tiene una ganancia de 1.000 millones, hace un préstamo por 1.200 millones y entonces con esto ya no tiene que declarar, con esto evade, y en cambio se está poniendo a producir, aparte de sus 1.000 millones. Juan Pablo, perdón que le interrumpa antes de que siga. Eso no es así. Porque una cosa son mis ingresos y otra cosa son, es decir, eso de que las empresas se endeudan cuando tienen 1.000 de utilidades,
Eso va por dos caminos diferentes. Eso le aplica para una cosa que se llamaría el impuesto al patrimonio. Entonces, Profe, de me hecho, está contando, perdón, un segundo, lo que usted me está contando, entonces yo las utilidades las muestro por un lado. ¿Alguno de ustedes maneja contabilidad? Va por un lado y lo otro va por otro, Juan Pablo. Perdón que le corrija esa información. Es muy posible que usted esa información la haya recibido de alguien. Y supongo que ese alguien que se la suministró de buena fe, porque también la escuchó de alguien y no lo conoce y no conoce esa situación. Pues fue una persona que asesora a otros para poder hacer esa figura y evadir el tener que declarar, o sea, para no tener que pagar, mejor dicho. Bueno, yo no le estoy diciendo que no existen muchísimos mecanismos, y de hecho lo existen, para eludir el pago de impuestos. Y puede ser ese un mecanismo que se llama de elusión. Entonces, ahí es donde es una falla estructural del sistema, que se corrige con mecanismos que pienso que se están llevando a la práctica en este momento. Y así como hay muchas empresas, es cierto, hay muchos que no pagan lo que debieran pagar. El problema es que una de las asimetrías en la tributación es que alguien tiene la información y otro no la tiene. Y quienes, la persona que le comenta eso, pues es asesor tributario de alguien que tiene con qué pagarle para que él busque en los vericuetos de la ley, que se llama elusión, eludir, es utilizar la ley para pagar menos. Y eso, de al fin y al cabo, es lo que hacen los contadores tributaristas o los tributaristas. Yo no le estoy diciendo que no. Entonces, ahí es donde aparece el problema de los organismos de control del Estado para que eso se evite. Yo no le digo que no. Y el señor lo hace. Si algún día lo cogen, se le aplica. Si algún día lo cogen, que espero que algún día lo cojan, le aplicarán muchas multas. Y de pronto, si lo que él hizo fue distraer recursos que son del Estado, como el IVA o como el ICA o como la retención en la fuente, se va para la cárcel. Entonces están hablando de evasión fiscal, cárcel. No, es que hace por lo menos 10, 12 años el régimen tributario colombiano tiene sanciones penales, es decir, cárcel, quien haya, tal vez para lo único que no hay en este momento, que sí existen otras sociedades, es para los impuestos de rentas. Pero los impuestos que son en las que yo recaudo por cuenta del Estado, IVA, ICA, bueno, ICA no, IVA y retención en la fuente. Si yo me hago con esa plata, estoy cometiendo un delito que se llama peculado, y ese peculado me da cárcel. Además de que me da sanciones pecuniarias, y eso lo aplican. Que eso no lo muestre la prensa, es cierto, pero eso no quiere decir que no ocurra. Que no me manden a la cárcel porque las cárceles son insuficientes, pues me mandan a la casa y tengo casa por cárcel, y hay muchos casos de personas que cometieron peculado porque se apropiaron del IVA y de la retención en la fuente. Y multas y cárcel. Y lo existe y lo están pidiendo, solo que pues no se informa, no es que uno no tiene por qué sabérselas todas. O sea, ahora, lo que su compañero le dice, con toda seguridad es cierto. Evaden tanto que un tipo como el cacique de la familia Char, dueños del Junior de Barranquilla, dueños de Almacenes Sao y de las emisoras olímpicas, tributó 16 millones de pesos. Eso es una cosa loca. Y bueno, y el profesor habló también de las recomendaciones que
pues si esas recomendaciones las dio gente que es afín al Fondo Monetario Internacional, pues obviamente creo que darían las peores recomendaciones. Juan Pablo, si yo le presto a usted plata, a ver, se lo pongo al revés. Usted me presta a mí 100.000 pesos. ¿Usted qué es lo que espera cuando me presta los 100.000 pesos? Ya voy con usted, Diego Andrés. ¿Qué espera cuando usted me presta a mí 100.000 pesos? ¿O 1.000.000 de pesos o 10 millones de pesos? Sencillo. Que me pague. Listo, que le devuelva la plata, ¿cierto? Y que le pague unos intereses, ¿cierto? Sí, sin usura. Sí, sin usura, no, como diría... No, es que no sé qué sea usura. Que le pague los intereses que señala el mercado. Ok, perfecto. Sí. ¿Listo? Sí, eso. Okay. Sí, señor. Pues el Fondo Monetario Internacional es eso. El Fondo Monetario Internacional le presta a los países y espera que los países le devuelvan la plata. Y espera que le pague unos intereses. Porque es que el Fondo Monetario Internacional, si usted no sabe, se nutre de los aportes de quienes hacen parte de ese fondo. Y como los aportes no son suficientes para atender los préstamos que le generan a muchos países, tienen que salir a los mercados internacionales a buscar recursos. Y esos recursos que sale a buscar a los mercados internacionales tiene que pagar intereses. Y lo que le presta a usted, se lo presta a intereses, hay que pagarlo. El Fondo Monetario Internacional no es la sanguijuela que yo decía cuando decía que era de izquierda. A mí también me apalearon porque yo salía a gritar en la 7ª/13, donde hoy es la Universidad del Rosario y antes era el periódico El Tiempo, a gritar: aquí están, estos son los que venden la nación, en contra de préstamos que nos hacía el Fondo Monetario Internacional. Todo ese discurso es muy bonito y la edad que ustedes tienen, quisiéramos quemar todo y volver a construir este país sobre las cenizas. Entonces, el día de mañana, cuando usted me preste 1.000.000 de pesos, a usted le gustaría que yo le dijeran: oiga, Juan Pablo, no le pago y haga lo que le dé la gana. ¿Está bien eso? No, claro que no está bien, okay. pero digamos, entonces, pero negociar en lo justo. Si no está bien, ¿usted me volvería a prestar 2 centavos o me recomendaría ante sus amigos? No, pero en el caso de Colombia sería bueno que no nos prestaran cuando no hay la necesidad de que nos presten. ¿Y de dónde saca usted que no hay la necesidad? Pues es que acá se genera el recurso, lo que pasa es que se va todo en corrupción, se va todo en cuidar, ponerle 200 tipos a un asesino expresidente, se va el dinero en la corrupción, en comprar camionetas. Hasta ahora puede que usted lo piense, puede que muchos lo piensen, no se lo han demostrado. Mientras tanto, ojo, usted no puede decir que es un asesino, Juan Pablo, porque aquí puede haber algún uribista, yo no lo soy, que le va a decir que usted está en un espacio público sindicando a alguien de algo que no le ha demostrado la justicia, independiente de que la justicia sea sesgada o no sea sesgada, Juan Pablo, ojo. Pero es que 6.000 casos, más de 6.000 muertos. No, usted tiene toda la razón, seguramente así lo es, no sé, pero usted es culpable, usted es inocente hasta que no le demuestren lo contrario. Lo voy a denunciar por injuria. ¿Cómo? Entonces, es eso, Juan Pablo. Entonces, sí, yo estoy seguro que siento la misma aversión hacia el político, no hacia la persona, y de pronto hacia la persona que usted, por eso que hemos oído. Y claro, la prensa nos informa y listo, y nosotros nos formamos una idea de lo que escuchamos. Y a veces de pronto hay que escuchar a la otra persona. Esos son parte de los sesgos. Y sí, perfecto, muchos dicen que el señor expresidente Uribe es un asesino, que no sé qué, pero hasta ahora la justicia colombiana, usted me puede decir que es sesgada, yo no le puedo decir que no, pero no lo han condenado. Y mientras no lo condenen, él no es asesino. Para muchos es el colombiano más influyente de este siglo. Para muchos es el colombiano que más daño le ha hecho al país, pero de ahí a no más. Entonces,
Dejemos esa parte así, Diego Andrés. Gracias, Juan Pablo. Listo, profe. A No, ver, no, Diego. solo cierro con esto. Es difícil, tener justicia cuando se tiene dos fiscales de bolsillo y cuando realmente se tuvo un magistrado que desviaba la información y archivaban, como también pasa en la fiscalía. Entonces, así A ver, no, Juan. no podría haber justicia. Diego Andrés, tenemos que aprender todos esto. Yo soy abogado. Una de las cosas que primero aprendí es que el concepto de justicia es subjetivo. El concepto de justicia no es objetivo. Lo que para usted es justo, para otro puede ser injusto. Y ahí es donde aparece esa cosa que se llama el contrato social. Y ahí es donde aparece eso que señalaron los fisiócratas. Unas instituciones. ¿A que se cooptan? Yo no le digo que no. Como está aquí. Unas instituciones, pero antes que esas instituciones, otras instituciones, que son las normas. Las normas son perfectas. El problema es el aplicarlas. Y el aplicarla implica los sesgos. Y el aplicarla implica muchísimas cosas. ¿Sí? Puede que usted y yo tengamos razón, o yo le dé la razón a usted en que el fiscal, que este gobierno cooptó todos los organismos de control, cierto. ¿Culpa de quién? Él ganó con un programa. Lo impusieron, listo, lo impusieron. Los colombianos, quienes votaron, votaron por él. Otros votaron por otro. Y yo fui a votar en blanco. Pensé que íbamos a hacer el 15%, como decían las encuestas. Fuimos el infeliz 4%, que de ahí no supera más. Y dentro de un año, también voy a hacer lo mismo. Unos votarán por ese que imponga a alguien, ese personaje del que denosta Juan Pablo. Otros votarán por ese otro personaje que en la última semana es el que domina todo. Y otros votaremos en blanco. Listo, no más. Y esa es un derecho, una decisión que, entre comillas, se toma libre. Entonces, ¿quién eligió a este? Los colombianos. Ah, una mayoría, no tengo ni idea. ¿Por miedo al logro? No tengo ni idea. Dentro de un año se va a nombrar a alguien. Y alguien va a salir. Entonces, de acuerdo, está cooptado, eso es sesgado, el señor mañana le dicen que salió libre, perfecto. Una regla de la democracia es que ellos no la cumplen, es que las decisiones judiciales, así no estén a mi favor, las tengo que respetar. Porque el día que yo no las respete, las sociedades se vuelven peor de lo que estamos. Sí, Juan Pablo. No sé, Diego, si ya le comenté. Sí, No, entonces pero el concepto de justicia, perdón, Juan Pablo, ya voy con usted. El concepto de justicia es subjetivo. Es lo más subjetivo. ¿Cómo se evita esa subjetividad? Las leyes. Ah, que se equivocan y que hay que modificarlas, vale. Pero lo que para usted es injusto, para mí puede ser justo. Te juro, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted sale de aquí, de su clase, y le roban el celular y lo apuñalan. Y usted y toda su familia lo primero que quieren es que a ese sinvergüenza lo pudran en la cárcel. Porque el concepto de justicia que hemos alimentado, en los 2 últimos siglos, es la justicia vengativa. El ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión.
del Antiguo Testamento. Y la justicia de pronto puede ser diferente. Y para esa persona le ponen 10 años de cárcel y es injusto porque es que yo le robé el celular a ese tipo porque yo necesitaba para algo. No le digo el hurto famélico que lo contempla el Código Civil, el Código Penal. Hay una cosa que se llama hurto famélico y no me da ni cárcel, ni me cortan las manos, ni nada de esas cosas. Y el Código Penal colombiano contempla eso. Entonces, para el otro es injusto que me metan 10 años, así yo le haya metido una puñalada. Ese es mientras que la ley le dice, mire, si usted tiene esta conducta, esta es la pena que usted tiene. Tiene estos atenuantes. Hurto famélico. Si no era para irse sí, listo. Bueno, entonces usted le da esto, menos este atenuante, tiene esto. No sé si haya o no haya castigo. Infortunadamente, como no hay castigo, ya es otro problema de la institucionalidad colombiana. En derecho uno aprende que uno de los factores que acelera el deterioro de una sociedad, es decir, si yo veo que alguien roba y no le pasa nada, pues eso me impulsa a que yo haga lo mismo porque sé que no va a ocurrir nada. Y eso es lo que ocurre en el país. Entonces eso es lo que hace que a los políticos les importe un pepino pasarse las normas que están porque sabe que tienen la forma de evadirlo. El congresista de la semana pasada, el representante, hizo lo mismo que su patrón y pues ya hay un antecedente. El fiscal pues ya lo que dice Leyton está cooptado por no sé qué, todo eso es cierto. Yo no le puedo decir que no, es la verdad y me duele de pronto, no digo que más, igual que a ustedes. Nicolás. Pero, profe, yo no he preguntado. Profe, pues como para aportar un poquito a la conversación, dos cosas, ¿no? Uno, los paraísos fiscales, que me parece importante hablarlo, ¿no? Por ahí se va gran parte de los impuestos del país que se debería pues invertir en muchas cosas y ese es un tema que es complicado, ¿no? Los paraísos fiscales y por otro lado también, usted que pues, profe, le está tirando tan duro a los políticos, también un abogado, donde hay dos abogados, hay 5 interpretaciones diferentes, ¿no? No, yo lo único, no se preocupe, yo lo único que digo es que todos los abogados somos ratas. ¿Sí? Toma lo tuyo. Nicolás, mire, lo primero que le enseñan a uno como abogado es que todos, el peor delincuente, tiene derecho a una defensa. Todos tienen derecho a una defensa. Yo por eso no me fui por el penal. Entonces, todos los delincuentes, por más delincuente que sea, por más aberrante que haya sido su crimen, tiene derecho a una defensa. De no ser así, las sociedades no tendrían eso que se llama defensores de oficio. Que cuando la persona no tiene para conseguir su abogado, en teoría el Estado se lo provee. Igual que ocurre aquí, ocurre en todos los países del mundo. ¿Sí? Entonces sí, los políticos y sí, los abogados, ahora, ahí sí como dice el cuento, ahí sí me tengo que defender y como Franklin Roberto lo hace. Hay unos que sí, entonces yo tengo, lo primero que uno tiene que tener frente a en un caso penal es saber la verdad. Y la persona pues le tiene que contar a uno y uno decide sí o no. Eso es decisión. No más. Entonces, así como muchos abogados para hacer sucesiones o para hacer separaciones, pues la gente dice que trabajó toda su vida para el abogado porque se lleva el 30%. Sí, muchos sí, otros lo hacen gratis, así como hay médicos que trabajan gratis. Eso, ahí sí como dice el cuento, tenemos de todo en la viña del Señor.
Entonces sí, cierto, pero la gran mayoría, ¿usted qué cree? Mire, aquí en este país hay un ranking de abogados. Y si uno mira todos los que tienen esos abogados, son las mayores, bueno, no voy a decir delincuentes ni ratas, pero entonces el abogado más mediático se llama Jaime Granados, el siguiente se llama Jaime Lombana, el siguiente se llama Abelardo de la Espriella. Entre otras cosas, Abelardo de la Espriella, cuando surgió como empresa, el cuento que traían era que los recursos se los habían puesto para militares, no importa, cierro el paréntesis. Entonces está Abelardo de la Espriella, luego está Cancino, luego está Cancino, luego está uno que se peinaba con colita que se llama, puta, ¿cómo es que se llama ese? Bueno, hay como 10, y uno mira narcos, paramilitares, los que le han robado al Estado. ¿Cómo se llama ese? Francisco, el del luego está uno que se llama Mosquera. ¿Sabe quién es Mosquera? No, Joan Sebastián. Listo, Bernat. Y uno mira, ¿y quiénes son esos? Son los que pueden pagar. Entonces ustedes creen, bueno, Granados por el pleito que lleva del expresidente Uribe, pues no sé si le cobre, pero un pleito grande de Granados no arranca con menos de 2.000, 3.000 millones de pesos, para empezar. Ya. ¿Quién le puede pagar eso? ¿Quién era el abogado de Samuel Moreno? ¿O de Iván Moreno? ¿O de Jaramillo, el de la cosa del Transmilenio? ¿Quiénes eran los abogados? No eran abogados de medio pelo, abogados o exmagistrados o gente que los empleados del juzgado se asustan cuando los ven entrar o cuando ven un oficio firmado por Jaime Granados. Uy, carajo, yo le digo que no y ahí ese es el poder. Y eso garantiza que yo le pueda decir a mi cliente, mire, es que mi nombre asusta en los juzgados, vale 5.000 millones. Ya. Listo. Entonces, ¿ustedes saben el cuento del chino Colmenares? Del que creo que ya lleva 10 años, que por estar rumbeando y metiéndose donde no debía, lo mataron en el Parque El Virrey. Sí, sí, señor. Tenía los dos más grandes. Granados defendiendo a Laura Moreno y Lombana defendiendo a la familia del chino que mataron. Lombana pues iba por el 30-40% de lo que le iban a sacar al otro. Y el otro, ¿quién era? El papá de Laura Moreno, era un gran contratista de Ecopetrol. Un hombre de los ricos de este país que anda calladito la boca, que no da papaya en redes sociales, que no anda con 25 escoltas, que no sale de su casa, que no va a restaurantes donde donde lo ve todo el mundo. El uno, ¿cuánto le sacó? 2, 3 mil. Por defender a la China y decir que no sé qué, que ella no sabía, y de Contera se le tiró la carrera a ella, la del otro chino que estaba metido y la de toda esa vaina. ¿Y quién estaba ahí? Montenegro, el anterior fiscal, defendiendo al chino. No era él. Entonces, y esos no cobran 2 pesos. Y esos no cobran 2 pesos. Entonces, sí. ¿Quién fue Nicolás? Sí, todos los abogados somos ratas. Tiene toda la razón. Bueno, señor. Pero mire cómo son las cosas, porque aquí usted habla de Laura Moreno, de Jessy Quintero y de este Cárdenas, pero bueno, no lo mencionó, pero también estaba implicado. Pero mire también quiénes estaban representando al señor Colmenares, ¿no? Al papá. El tipo nomás es, bueno, no es tan rico como el señor Moreno, pero era el director de la Junta Central de Contadores. Pero él no puede actuar como abogado. El abogado era Lombana, o es Lombana, porque el proceso aún no se ha terminado. Ese caso tuvo la trascendencia que tuvo o la mediatez
que tuvo, más por las personas implicadas y por la influencia que había tanto de una parte como de la otra. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. Los medios son los que minimizan o maximizan. Ese es un poder muy grande que hay en el país. De Y hecho, absuelven o condenan. el Siga, hijo Juan de, Pablo, siga. el hijo de este señor el hijo del señor Colmenares, se hizo elegir como concejal. Hoy Sí, es no, ya sabemos que él es concejal del Centro Democrático, sí, señor. sí, sí, así es. No, profe, ya para terminar de salirnos del tema, el profesor dijo que a cierto personaje, Materife, que le dicen por ahí en una serie, lo eligieron, bueno, que eligieron a su títere, o como la gente lo llame, al actual supuesto presidente o subpresidente. Al subpresidente, como lo dice Ramiro. Sí, subpresidente. Pero resulta que quiero hablarle de más o menos 2,5 millones de votos que él obtuvo, y fue de la siguiente manera. Uno, de la ñeñe política, allá en la costa, amigos de los Char, y la otra, había una candidata ex fiscal, Vivian Morales, que la señora pues ha tenido no la juzgó a ella, no juzgó a la persona, pero tuvo unos problemas siempre ha tenido problemas de adulterio y le cachonea a los esposos. Y la pillaron de nuevo en las mismas y le dijeron, usted con ese nicho electoral que tienen las iglesias cristianas lo va a perder si le sacamos esto a la luz. Entonces la obligaron a renunciar y dijeron, váyase a una embajada, y se fue para la embajada de Francia. Pero ese nicho representaba le estaba poniendo los cuernos al del ex M19. Por eso, al del M19. Sí, exactamente. Con una ¿Es persona. pastor? Bueno, pues ya entremos en chisme corrido. En chisme corrido, pero no, se lo digo porque eso sí se supo en el Congreso y bueno, la cuestión fue que ella... ¿Cómo es que se llama el tipo? ¿Al que es pastor? Lucio. Carlos Alonso Lucio. Carlos Alonso Lucio. Entonces, a ella le dicen, bueno, le sacamos esto a la luz y a usted se le acaba su nicho electoral allá. Y entonces, y ese voto presuntamente esos votos, es de, mire, es de un millón de votos. Morales, los votos de Vivian Morales son los de la iglesia de no sé qué en La Roca, que es de Darío Silva y de Ramiro Luz y de Carlos Alonso Lucio. Y pues igual son los votos cristianos que pues todas las iglesias, el de Colombia Justa y Libre, que hoy se le dio al presidente, y todos los de todas esas iglesias, pues están con el uribismo, con el Centro Democrático. Perdón, porque digo, una cosa es Uribe y otra cosa es el centro. Yo hablo del partido político, que él lo maneje es otra cosa. Pero, profe, sí tenía ese número de votos. Sí tenía ese número de votos. La Iglesia Católica. Pero, a ver, Juan Pablo, estamos es que en las campañas políticas se vale de todo. Usted, los partidos políticos simplemente vote y la gente vota. Es decir, voy a hacerle más, que es lo que Franklin corroboró sin querer. De pronto, con un margen muy pequeño, que está en personas que se consideran de izquierda, la gran mayoría de los votantes no tienen una cosa que se llama conciencia política. Y entonces votan por el ladrillo, votan por el tamal, votan porque yo le voy a hacer dar un contrato en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa, cuando ganemos. Eso es venta de votos. ¿Eso qué implica? Que es la degradación de la política, que fue lo que dijo, lo que más o menos nos señaló Franklin Roberto hace un rato. La política está absolutamente degradada. ¿Consecuencia de qué? Listo, la condición socioeconómica. Entonces, a mí viene Char y me dice, venga, hermano, vaya, vote, y aquí hay un man que controla que usted vote por el que yo le digo, tenga 100.000 pesos. Listo. Pero a usted se lo dicen y usted dice no. A mí me lo dicen, no, porque usted dice es que yo valgo más y yo digo yo valgo más, mamando gallo, no, pero en serio. Entonces, conciencia política no hay.
Entonces, usted va de un lado para otro. ¿Dónde ha dado eso? El país pasado, de pronto, pero de pronto cuando existía el bipartidismo y el horror del Frente Nacional, no digo el horror, en su momento fue teóricamente bueno. Ese es un tema que algún otro día, si quieren, hablamos de esa parte de política. De alguna manera la gente decía, yo soy liberal porque mi papá fue liberal. Y no entendía que era liberal. Yo soy conservador porque mi papá fue conservador y no entendía que era conservador. Y la familia votaba como borrego o por el Partido Liberal o por el Partido Conservador. Antes después cuando se generó la violencia no empezó en el 48 con la muerte de Gaitán, la violencia venía desde 1930 y pico. ¿Qué hizo el Frente Nacional? Aparentemente la paró. Pero entonces, digamos, entre comillas, había una ideología. ¿Qué hizo la Constitución del 91? Abrió. Entonces, los partidos políticos que yo conocí, que ustedes no conocieron, liberal, conservador y comunista, que había 3, desaparecieron. Entonces se volvió un sancocho. Y yo me voy de un lado para otro. Entonces ahora el grupo de Petro tiene a 2 adalides del voltearepismo. Yo creo que han estado en todos los partidos. Creo que en el único que no han estado es en el Partido Conservador. Pues, claro, porque le da votos. Independientemente de lo que sea, el Roy Barreras tiene algunos votantes cautivos. ¿Cómo es el costeño? Ya se me olvidó y me está matando el Alzheimer. Benedetti tiene votos. ¿Sí? En la costa Pues también Vargas todos Lleras. cambian. Entonces, toda esa cauda de votantes no es solo en la costa. Nosotros tenemos estereotipo de la costa. Pero es lo mismo que hay en Bogotá, solo que ellos son más abiertos que nosotros. Ellos dicen, es que los cachacos son asolapados. Ese es el concepto que nos tienen en la costa. Y yo a veces me pongo a ver. Entonces uno metiéndose en el barro de la política en Bogotá. De todos. Del petrismo, ¿cómo se llama ahora? Colombia Humana, del Polo, del Cambio Radical, de los verdes, de los liberales, de los conservadores, del Centro Democrático. Todos son la misma cosa. Todos son la misma cosa. Todos saben que para ser edil en Bogotá, dependiendo de la zona, ser edil en Chapinero o en Usaquén cuesta por ahí entre 2 y 3 millones de pesos. De pronto ser edil en Sumapaz costará 180, 200, 250 o 200 o 130. Ser edil en Uribe es en la otra región, ¿no? En la otra zona. Costará 200. Ser edil en Fontibón, en Barrios Unidos, en Suba debe costar bastantico. Igual ser concejal es la misma cosa. Y usted los ve. De pronto hay unos muy poquitos que siempre han tenido su misma línea. Profe, pero los independientes, usted nombraba al concejal Flores, creo. A Juan Carlos Flores, sí. Eso a mí me parece que es un buen ejemplo de hacer política en medio de muchas cosas, ¿no? Pero al menos me gusta el tema de la independencia. Es decir, es la excepción que confirma la regla. Y yo no sé por quién salió la última vez, no sé si fue por los verdes, pero es de los poquitos políticos que tienen voto de opinión. Él es del maíz. Eso significa que si hay maneras de hacer política sin tener que uno estar pagando y dando tamales y repartiendo camisetas. Sí, listo, de acuerdo, Nicolás, pero hay un problema, es que una golondrina no hace verano. Y entonces... Obvio no, pero al menos, mire, uno pone un ladrillo hoy, mi hijo pone otro mañana, y ¿me entiende? O sea, uno no va a limpiar todo el mundo ni va a hacer 1000 cosas, pero con que uno ponga su granito de arena, a mí me parece que eso es impresionante.
Sí, sí, es cierto. Por eso, y no, entonces, cuando yo meto todos en saco, yo sé que hay unos que tienen, que tienen sus votos y que uno vota por esas personas hasta, pero infortunadamente vuelve y juega. Una golondrina no hace verano. Entonces, quienes han estado en los cuerpos colegiados saben que infortunada o afortunadamente, no sé, todas las decisiones son negociadas. O consensuadas, mejor, corrijo el término porque el negociadas puede sonar feo, mientras que la palabra consensuada implica más cosas. Franklin. Es que, por ejemplo, profe, lo que pasa acá el ejemplo claro es la gobernación y Sabana Occidente y parte del Congreso y Senado y Asamblea. El gobernador anterior era Jorge Rey y él era alcalde de Funza. Y el gobernador actual es Nicolás y él fue alcalde de Mosquera. Casi todo ese poder lo concentran en Sabana Occidente porque ellos se reunieron, se concentraron y entre ellos tienen un equipo y una maquinaria gigantísima. Tienen representantes de Sabana Occidente, tienen senadores, tienen diputados, tienen alcaldes, tienen gobernador y muy seguramente en algunos años irán por presidencias. Y todo es porque es consensuado entre ellos y eso no, ¿quién derrota una maquinaria de esas? Es complicadísimo. No, diría yo que es literalmente imposible. Sí, de pronto nosotros vemos desde la barrera la política muy simplista, Juan Pablo, Nicolás, Andrés y todos los que hemos, y Joan Sebastián, los que hemos hablado, de pronto la vemos simplista. Tiene uno que meterse en el barro como le ha tocado a este hombre para comprender que sí, al fin y al cabo, pues, listo, Juan Pablo, esas son las castas. Entonces, la casta que hay en la costa, la casta que hay en Antioquia, la casta que hay en Cundinamarca, o sea, a Rey, es el anterior, ¿no? Creo que más de una vez lo tenían listo Franklin Roberto, por voltear lotes, por voltear, usted ya sabe a qué me refiero el cuento de, usted sabe qué es el voltear lotes, ¿cierto? Y ya El la volteo de Contraloría, tierras. ¿cómo? Tierreros. No, el tierreros no, ese tierrero es vender lotes chimbos, este es voltear pots, ¿sí? Sí, el Es uso de decir, suelos. el caso de las zonas francas de Mosquera, es decir, una tierra que hoy es agrícola que vale a 2.000 pesos, bueno, hoy valdrá El 50 ubérrimo, pesos sí. metro cuadrado, yo la volteo para vocación industrial o de tal otra cosa y ya los 50.000 me quedan costando 50 millones, listo. Y a Rey lo tenían ya listo y yo, no sé, un día dije, no pasa el fin de semana por la información que tenía de la decisión de la fiscalía, porque hasta a él le hizo escándalo, yo no sé, el escándalo lo destapó eh, Galán, el que fue el que es concejal de Bogotá, con José Fernando Galán, para Cundinamarca, y la fiscalía le estaba caminando duro, y de un momento a otro, tierrita. Y pues claro, él debe tener los recursos para montar su casta política. Es decir, ninguna fortuna se hace sin sangre. Fue una palabra que utilizó el papá de los Kennedy hace no sé cuántos años. Acá al lado de Tocancipá también hubo un tema de tierras igual, con zona franca. No, por Tocancipá es muy eso. conocido por eso, Entonces, y es igual. él es bien reconocido por el cuento del volteo de tierras. Es decir, cambiarle el uso a la tierra, pues es modificando los pods y todo ese tipo de cosas, y eso pues da. De ahí Pero, surge el escándalo de la zona franca de Mosquera con los hijos del expresidente Uribe. y eso no depende solamente de los políticos, ahí ya entran temas concernientes como la CAR, por ejemplo, que son cuerpos No solo colegiados eso, aparte sino que que ya. ahí están los privados que le dicen, hermano, volteelo y usted va con tanto, ya listo. Entonces, ¿quién? Es que no solo es pecador el que paga por la peca, sino el que peca por la paga. Sí, entonces, esa es. Pero bueno, entonces, Pues,
profe Franklin, que también es ahí, estaba hablando un poco del tema. Otro ejercicio político que me parece muy curioso y muy interesante, el de los alcaldes en Medellín. Desde varios años van llegando a la alcaldía alcaldes que son de talante independiente, ahí el que está ahorita, el anterior, Fajardo incluso, empiezan como con proyectos políticos independientes de personas que no están en ningún partido político y empiezan a generar cambio y todo. Me parece que son también, o sea, estamos hablando sí de estas grandes familias y todo, pero yo rescato mucho los políticos independientes que también la sacan cuando parece imposible y todo, pero no sé, también existen esos casos y chévere rescatarlos. ¿Qué dice Juan Pablo? Lo que pasa es que uno puede creer, o sea, o en mi concepción, uno tiende a creer que esos políticos que vienen en una línea sola, como por ejemplo Fajardo viene solo, pero él viene con una maquinaria detrás. Y segundo, él viene apadrinado por personas muy grandes, solamente que tal vez la gente no lo sabe, pero ellos no vienen solos, sinceramente. El grupo empresarial antioqueño, o sea, nada más ni menos. Y lo de los políticos independientes, eso termina, ya lo dijo Gustavo Bolívar, que él ya no sigue en eso, porque sabe que no hay ninguna forma de hacerlo de la forma como hay que hacerlo, y que él se retira, él no va a seguir como congresista. Entonces es muy difícil porque, usted, o sea, ¿qué puede hacer un independiente? ¿Qué rayos puede hacer un independiente? Hasta Petro hace unos 3 meses pasó calladito y pasó de agache para que le aprobaran un proyecto, y por eso no estuvo tan escandaloso. Y eso que es Gustavo Petro, entonces uno dice, ¿cómo será el resto que no tienen el bagaje? No puede haber una política independiente sin una maquinaria. Si es independiente, no le aprueba a los demás, a él tampoco le van a aprobar sus proyectos. Es difícil. Sin bancada no se puede. No aquí. No, en ninguna parte. Por eso el sistema el sistema parlamentario, si uno lo mira en el tiempo, es mejor que el sistema presidencialista que nosotros tenemos. Es muy posible que sea o más inestable o más estable. Es decir, pensemos que Gustavo Petro gana las elecciones del año entrante. Entonces él lleva un programa. Y ese programa no lo va a poder desarrollar. ¿Por qué? Primero porque los tiempos no dan por efectos de los calendarios electorales, que ese es otro tema. ¿Y por qué? Porque él no tiene eso que ahora les dan llamar una palabra muy bonita, gobernabilidad. Es decir, no tiene quien lo apoye en el órgano legislativo. Mientras que en el sistema parlamentarista, el partido que gana nombra el jefe de gobierno. Y ese partido es programa de partido. Obviamente, siguiendo los lineamientos de los programas de Estado. Y si le va bien, se reeligen. Y sigue entonces, eso le garantiza que los programas que presente el jefe de gobierno, la Asamblea en Francia, el Parlamento en Inglaterra, el Parlamento en Alemania, lo mismo en los países nórdicos, van a aprobar, y ahí está, hay gobiernos estables. Porque el sistema es presidencial, es parlamentario. Entonces el día que le está yendo mal, oiga, llamemos a elecciones. No hay periodos. Pues ya no están los 4 años que hay en Estados Unidos, los 4 que hay aquí. No hay periodos. Igual en Canadá, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda. Es simplemente, oiga, nos está yendo como a los perros en misa o a ciertos personajes en Semana Santa, llamemos a elecciones. Y la gente vota, si le respalda al partido, sigue el programa de gobierno. Sí. Entonces la señora Merkel lleva 16 años y no está apoltronada ni atornillada al poder. De tiempo en tiempo, y hay elecciones, y respaldan al partido. Y entonces puede decir, yo desarrollo mi programa. Y si tiene una mayoría débil,
habrá negociaciones, pero aquí todas las mayorías son débiles. Entonces, cuando ganó este actual presidente, pues uno decía, tiene 19 o 20, corríjame, Joan Sebastián, senadores, que después le subieron a 22, tiene 37 representantes, que creo que después le subieron como a 39, 40, pero no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las mayorías que exige el Congreso, la Cámara y el Senado para aprobar los proyectos, algunos son mayoría simple y otros son mayoría calificada. ¿Qué fue lo que hizo? Pues primero cooptó al Partido Conservador, que es el más afín al Centro Democrático, luego cooptó a los vendidos, perdón, a los de Cambio Radical, ¿sí? Y luego pues a los de la U, que creo que todavía existe ese partido, y por último a los liberales, y entonces esos entran y salen, y ese tipo de cosas, mientras allá no. En este momento, ¿quién está gobernando en Inglaterra? El señor conservador Boris Johnson. Los conservadores tienen mayoría en las dos cámaras. Ya, suficiente. Y sacan sus proyectos. El día de mañana les va mal, ya entonces o la oposición o los mecanismos contemplan, llame a elecciones, y listo, llame a elecciones. ¿Por qué ese bollo que hay en España? En 2 años hicieron 3 o 4 elecciones, ninguno ganó. Entonces, ¿qué le tocaba hacer? ¿Qué fue lo que le tocó a este Pedro Sánchez? Hacer coalición con su enemigo, durmiendo con el enemigo, y entonces yo saco esto, si yo le apruebo esto, o le digo a mi bancada que le apruebe, pero usted me aprueba esto, y entonces es una colcha de retazos impresionante, que digamos, esa es la democracia parlamentaria, en mi sentir, más incompleta de la Europa, fuera de la italiana. Pero los otros son, pues, el sistema, no importa, se queda 10 años, o 12 o 18 como quería un personaje en el país, pero porque el sistema lo permite y no coopta los otros poderes públicos. Son independientes. Entonces los organismos de control son independientes. Entonces es un sistema, eso es parte de una cosa que se llama un problema cultural. Desde ahí tenemos que empezar por eso. Son las 4 de la tarde, muchas gracias. Profe, antes de que nos despida, invitar de verdad a los compañeros que se manifiesten, si no van a acompañarnos, por lo menos que hagan paro virtual y se manifiesten desde las redes y hagan paro virtual también en clase, pero que nos manifestemos como ciudadanos y como ese legítimo derecho registrado en la Constitución del 91. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buen día a todos. Un momento. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Chao, profe. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Listo, profe, gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.